Muy bien, entonces vamos a comenzar con el libro 2, Espiritista o Mundo de los Espíritus. Este es el capítulo 1 de los espíritus. Origen y naturaleza de los espíritus. La pregunta número 76 nos indica, ¿qué definición se puede dar de los espíritus? Los espíritus responden, se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Acá se realiza lo que es una nota aclaratoria que nos explica, ¿no? Lo que es la palabra espíritu. Se utiliza aquí para designar las individualidades de los seres extracorpóreos y no el elemento inteligente universal. Extracorpóreos lo entendemos como fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos con lo que es la pregunta número 77. ¿Los espíritus son seres distintos de la divinidad o son solo emanaciones o porciones de la divinidad y por eso se les llama hijos o niños de Dios? Los espíritus responden, Dios mío es su obra, igual que un hombre que hace una máquina. Esta máquina es obra del hombre y no de él. Sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, le llama su hijo, su creación. Pues bien, lo mismo ocurre con Dios, lo mismo ocurre con Dios. Somos sus hijos ya que somos su obra, ¿no? Entonces acá también es como cuando nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? No sé, puede ser una obra de arte que hayamos hecho, un cuadro que hayamos pintado, un poema que hayamos escrito, o incluso hasta cosas así como haber cocinado, ¿no? O sea, cuando le ponemos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y lo presentamos ante los demás, decimos, es mi hijo, es mi creación, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, todo aquello a lo cual nosotros hacemos lo que llamamos que es nuestra creación. La pregunta número 78. ¿Los espíritus han tenido un principio o son como Dios desde toda la eternidad? Los espíritus responden, si los espíritus no hubieran tenido principio, serían iguales a Dios, mientras que son su creación y están sujetos a su voluntad. Que Dios es desde toda la eternidad es incontestable. Pero cuándo y cómo nos creó no sabemos nada. Puedes decir que no tenemos principio, si quieres decir que Dios, siendo eterno, debe haber creado sin cesar, pero cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te repito, nadie lo sabe. Ese es el misterio. Sí, realmente esto es un completo misterio, ¿no? Porque no sabemos en qué momento ha comenzado todo esto, no sabemos realmente de dónde viene. Ahora pasamos a lo que es la pregunta 79. Puesto que hay dos elementos generales en el universo, el elemento inteligente y el elemento material, podría decirse que los espíritus están formados del elemento inteligente como los cuerpos inertes están formados del elemento material. Es evidente, los espíritus responden, es evidente que los espíritus son la individualización del principio inteligente, así como los cuerpos son la individualización del principio material. Lo que se desconoce es el tiempo y el modo de esta formación. Pasamos a la pregunta número 80. ¿La creación de espíritus es permanente o solo tuvo lugar al principio de los tiempos? Los espíritus responden, es permanente, es decir, Dios nunca ha dejado de crear, ¿no? Por lo tanto, Dios está en constante creación, ¿no? Cada vez entonces, de manera constante, se va realizando, ¿no? La pregunta 81. ¿Los espíritus se forman espontáneamente o proceden unos de otros? Los espíritus responden, Dios los crea como a todas las demás criaturas mediante su voluntad, pero de nuevo su origen es un misterio. Entonces, esto se va realizando de manera constante. Dios está creándonos constantemente cada vez más. La pregunta número 82. ¿Es correcto decir que los espíritus son inmateriales? ¿Cómo se puede definir una cosa cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Los espíritus responden, inmaterial no es la palabra, incorpóreo sería más exacto, pues debes comprender que el espíritu, siendo una creación, debe ser algo.
Es una materia por excelencia, pero sin análogo para ti, y tan etérea que no puede caer bajo tus sentidos. Decimos que los espíritus son inmateriales, porque su esencia difiere de todo lo que conocemos bajo el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no tendría términos para expresar la luz y sus efectos. Una persona que nace ciega cree que tiene todas las percepciones a través del oído, el olfato, el gusto y el tacto. No entiende las ideas que le daría el sentido que le falta. De la misma manera, para la esencia de los seres sobrehumanos, somos verdaderamente ciegos. Solo podemos definirnos mediante comparaciones que siempre son imperfectas o mediante un esfuerzo de nuestra imaginación. Este ejemplo que nos da es bastante interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos el sentido del gusto? ¿No? Entonces, todas las cosas nos sabrían igual, ¿no? Entonces, no tomaríamos ningún tipo de conciencia de lo que son los sabores, o lo mismo tal vez con el oído, ¿no? Con cualquiera de nuestros sentidos. Entonces, el ser humano, entonces, se acostumbra, o sea, como no tiene ese sentido que le falta, no conoce, ¿no? Por lo tanto, siente cada uno que está completo. Ahora pasamos a la pregunta 83. ¿Tienen los espíritus un fin? Los espíritus responden: comprendemos que el principio del que emanan es eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tiene un fin y si en un tiempo determinado, más o menos largo, el elemento del que están formados no se disipa y vuelve a la masa, como ocurre en el caso de los cuerpos materiales. Es difícil comprender que algo que ha comenzado puede no terminar. Hay muchas cosas que no entiendes porque tu inteligencia es limitada y eso no es motivo para rechazarlas. El niño no entiende todo lo que su padre entiende, ni el ignorante entiende todo lo que el sabio entiende. Decimos que la existencia de los espíritus no termina. Es todo lo que podemos decir ahora. En esta parte me parece, bastante interesante, ya que no siempre, cada uno de nosotros siempre es ignorante en algo. No todos tenemos un conocimiento común sobre las cosas. Unos sabrán más de arte, otros sabrán más de física. No sé, un artista, por ejemplo, dudo que sepa algo sobre matemáticas, o un matemático que sepa algo sobre biología, ¿no? Entonces siempre somos ignorantes en algo. Ahora pasamos a lo que es un mundo primitivo normal. La pregunta 84. ¿Constituyen los espíritus un mundo aparte del que vemos? Los espíritus responden: sí, el mundo de los espíritus o inteligencias incorpóreas. Pregunta 85. ¿Cuál de los dos, el mundo espiritual o el mundo corporal, es el que principal en el orden de las cosas? Los espíritus responden: el mundo espiritualista es preexistente y sobrevive a todo. Entonces, acá en esta parte, el mundo corporal en el que estamos nosotros, nuestro cuerpo va a desaparecer en algún momento, ¿no? Vamos a dejar de existir, vamos a desencarnar, pero el mundo espiritualista, eso va a sobrevivir, nuestro espíritu va a seguir, ¿no? Ahora pasamos a la pregunta 86. ¿Podría el mundo corpóreo dejar de existir y no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espiritualista? Los espíritus responden: sí, son independientes y sin embargo su correlación es incesante, pues reaccionan incesantemente entre sí. La pregunta 87. ¿Ocupan los espíritus una región definida y circunscrita en el espacio? Los espíritus responden: los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos están infinitamente poblados de ellos. Siempre hay algunos a vuestro lado, que os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis, porque los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que se sirve Dios para la realización de sus designios providenciales. Pero no todos van a todas partes, porque hay regiones prohibidas y a los menos avanzados, ¿no? Entonces siempre, donde vamos,
siempre hay espíritus acompañándonos, ¿no? En cualquier espacio, en cualquier lugar, siempre van a haber espíritus que van a estar actuando de acuerdo a las indicaciones que Dios ha programado para cada uno de nosotros. Forma y ubicuidad de los espíritus. La pregunta 88. ¿Tienen los espíritus una forma definida, limitada y constante? Los espíritus responden: para tus ojos no, para los vuestros sí. Es, si quieres, una llama, un brillo o una chispa etérea. ¿Esta llama o chispa es de algún color? Para ti, varía de oscuro a rubí brillante, dependiendo de si el espíritu es más o menos puro. Los genios suelen representarse con una llama o una estrella en la frente. Se trata de una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus. Se coloca en la parte superior de la cabeza porque es la que cede de la inteligencia. Pregunta 89. ¿Los espíritus tardan algo de tiempo en atravesar el espacio? Los espíritus responden: sí, pero tan rápido como el pensamiento. ¿No es que el pensamiento, el alma misma que se transporta? Cuando el pensamiento está en algún lugar, el alma también está allí, ya que es el alma la que piensa. El pensamiento es un atributo. Pregunta número 90. ¿Un espíritu que se transporta de un lugar a otro es consciente de la distancia que recorre y de los espacios por los que pasa, o se transporta de repente al lugar al que desea ir? Los espíritus responden: el espíritu puede muy bien, si lo desea, ser consciente de la distancia que atraviesa, pero esta distancia puede también borrarse completamente. Esto depende de su voluntad y también de su naturaleza más o menos purificada. La pregunta número 91. ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus? Los espíritus responden: no. Penetran en todo. El aire, la tierra, el agua e incluso el fuego son igualmente accesibles para ellos. Entonces, lo que quiere decir que los espíritus pueden estar absolutamente en todas partes, bajo cualquier circunstancia, materia. Entonces, nada de esto es limitante para los espíritus, ¿no? Su presencia no limita nada de lo que es la materia. La pregunta 92. ¿Tienen los espíritus el don de la ubicuidad? En otras palabras, ¿puede el mismo espíritu dividirse o existir en varios lugares a la vez? Los espíritus responden: no puede haber división del mismo espíritu, pero cada uno es un centro que irradia desde diferentes lados, y por eso parece estar en varios lugares. Ves, el sol es uno solo, y sin embargo irradia por todas partes, y lleva sus rayos a lo largo y ancho, a pesar de que de ello no se divide. ¿Todos los espíritus irradian el mismo poder? Depende de su grado de pureza. Cada espíritu es una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento hacia varios lados sin dividirse por ello. Solo en este sentido debe entenderse el don de ubicuidad atribuido a los espíritus, como una chispa que proyecta su luz a lo largo y ancho y puede verse desde todos los puntos del horizonte, como un hombre que sin cambiar de lugar y sin dividirse puede transmitir órdenes, señales y movimientos a diferentes puntos. Ahora pasamos a la parte del periespíritu. Pregunta 93. ¿El espíritu propiamente dicho está al descubierto o está, como afirman algunos, rodeado de algunas sustancias? Los espíritus responden: el espíritu está envuelto en una sustancia que es vaporosa para nosotros, pero todavía muy tosca para nosotros, lo suficientemente vaporosa, sin embargo, como para poder elevarse a la atmósfera y transportarse a donde quiera. Como el germen de un fruto está rodeado por el perispermo, así es el propio espíritu, está rodeado por una envoltura que por comparación puede llamarse periespíritu. Una definición bastante compleja, ¿no? Para poder dar sobre lo que es la sustancia, ¿no? Porque nos dicen que es vaporosa, pero también al mismo tiempo tosca, ¿no? Pero
nos indica que tampoco es ni tan pesada ni tan liviana, ¿no? Que puede estar a nuestro alrededor. Pregunta 94. ¿De dónde saca un espíritu su envoltura semimaterial? Los espíritus responden: en el fluido universal de cada globo. Por eso no es igual que todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro, el espíritu cambia de envoltura, como tú cambias de ropa. Entonces, cuando los espíritus que habitan los mundos superiores vienen entre nosotros, toman un periespíritu más tosco, deben vestirse con su material, lo hemos dicho. Pregunta número 95. ¿La envoltura semimaterial del espíritu afecta a las formas definidas y puede percibirse? Los espíritus responden: si una forma según la voluntad del espíritu, y es así como a veces se te aparece, ya sean en sueños o en estados de vigilia, que puede tomar una forma visible y hasta palpable. Ahora pasamos a lo que es diferentes órdenes de los espíritus. Pregunta número 96. ¿Los espíritus son iguales o hay algún tipo de jerarquía entre ellos? Los espíritus responden: son de diferentes órdenes según el grado de perfección que hayan alcanzado, ¿no? Entonces, esta parte de acá nos indica de que no todos estamos en una misma línea, ¿no? Hay algunos que tienen un grado más, otros que tienen un grado menos, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante en lo que es la segunda parte de este capítulo, donde nos explica todo esto de las jerarquías. La pregunta 97. ¿Existe un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus? Los espíritus responden: el número es ilimitado, porque no hay ninguna línea de marcación trazada entre estos órdenes como barrera. Así las divisiones pueden multiplicarse o restringirse a voluntad. Sin embargo, si consideramos los caracteres generales, podemos reducirlos a 3 principales. Podemos colocar en el primer rango a los que han llegado a la perfección. Esos los llamamos lo que son los espíritus puros. Los de segundo orden han llegado a la mitad de escala. El deseo del bien es su preocupación. Los del último grado están todavía en el fondo de la escala. Estos son los que llamamos los espíritus imperfectos, que se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su avance. La pregunta número 98. ¿Los espíritus de segundo orden solo tienen el deseo de hacer el bien? ¿Tienen también el poder de hacerlo? Los espíritus responden: tienen este poder según el grado de su perfección. Unos tienen conocimiento, otros tienen sabiduría y bondad, pero todos tienen todavía pruebas que pasar, ¿no? Acá, por lo tanto, en el segundo orden no están todos en el mismo nivel de conocimiento ni de conciencia, ¿no? Pero sí están en el mismo grado. La pregunta número 99, y con esta vamos a concluir la primera parte de este capítulo, nos indica: ¿todos los espíritus de tercer orden son esencialmente malos? Los espíritus responden: no, algunos de ellos no hacen ni el bien ni el mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se satisfacen cuando encuentran una oportunidad para hacerlo. Y aún están los espíritus ligeros o locos, que son los más confusos que malvados, y que se complacen más en las travesuras que en la maldad, y que encuentran su placer en desconcertar y en causar pequeñas molestias de las que se ríen. Bueno, esa fue la primera parte de este capítulo. Muchísimas gracias por su atención.